es que los filetes de velocidad en todo el ancho de nuestro desarenador tengan velocidades iguales, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos que uniformar las velocidades en todo el ancho de nuestro desarenador para evitar, ¿sí?, que produzcan interferencias en la zona de sedimentación. Es decir, nosotros tenemos que cuidar esta primer zona de nuestro sedimentador, de nuestro desarenador, perdón, para que evitemos interferencias en la zona de sedimentación, digamos, ¿sí? Y para eso vamos a tener que disponer de una unidad, ya les digo acá, vamos a tener que disponer de que las aperturas, ¿sí?, del sistema de ingreso de un desarenador, es recomendable de que tengan, con respecto al horizontal, 12,5 grados aproximadamente, ¿sí? ¿Para qué? Para que justamente los filetes de velocidad sean lo más homogéneos en todo el ancho de la unidad. Eso es una recomendación, vuelvo a repetir, que hace lo que es la guía de Lenosa. En otros diseños, quizás se obvia este paso, pero es conveniente que siempre los cumplamos, porque sabemos que va a resultar. Otra disposición que hacen es justamente utilizar una chicana o una pantalla difusora, que es esta, que estoy marcando en rojo, y que es esta que estoy marcando acá. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sirva como un agitador del agua que ingresa, golpea en esa unidad, pierde energía y pasa recién a esta zona que es de sedimentación, que justamente que es esta zona. ¿Entienden? Entonces, todo el diseño básico del sistema de ingreso de nuestro desarenador radica en dos cosas: poner esa chicana, ¿sí?, que tiene que estar por lo menos un tercio de la altura útil de H1 que usted está viendo en pantalla, y hacer una apertura del canal de ingreso de 12,5 grados con respecto a la horizontal para poder hacer el ingreso de agua. Y no hay más cálculos, chicos, ¿sí? Es de alguna manera lograr minimizar las interferencias en la zona de sedimentación. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bárbaro. Donde vamos a echar mano quizás un poquito más es esta zona, que es la zona de sedimentación propiamente dicha, ¿sí? Que es esta que está acá, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que determinar cuál es el área superficial, ¿sí?, cuál es el área superficial, y vamos a tener que determinar cuál es la altura útil de esa zona de sedimentación. Por lo tanto, voy a tener que empezar a definir cuál es el largo total y cuál es el ancho B que está marcado acá, que es este. ¿Estamos? Entonces, para eso vamos a tener que ver una expresión ya le digo, que seguramente vieron en teoría, que es cómo se determina la carga superficial o la velocidad de sedimentación de una partícula, ¿sí? La velocidad de sedimentación de una partícula, ¿sí?, se la determina mediante esta expresión que ustedes tienen acá abajo, en donde dice que la velocidad de sedimentación depende directamente del caudal y del área de ingreso. Esta área de sedimentación, que está acá, esta área de sedimentación depende del caudal de ingreso, ¿sí?, y de la velocidad de sedimentación, ¿sí? La velocidad con que sedimenta una partícula
no depende de la profundidad de ese sedimentador. Lo tiene que haber visto en teoría eso, ¿no? ¿Se acuerdan? La velocidad de sedimentación de una partícula no depende de la profundidad del sedimentador. Depende básicamente del caudal y del área superficial de ese desarenador. Por lo tanto, si yo miro esta expresión, lo único que conozco por ahora es el caudal. El área no la conozco y la velocidad de sedimentación tampoco. Pero esa velocidad de sedimentación de las partículas, tengo tres maneras de poder determinarla. Una es, utilizo expresiones matemáticas que están en la teoría, que va a depender del tipo de partícula, va a depender del diámetro de las partículas, ¿sí? Y puedo utilizar una expresión sencilla como por ejemplo la de Allen, la de Stokes o la de Newton que están en la teoría. Puedo utilizar, que depende, como le dije, básicamente del diámetro de la partícula, de la densidad del líquido que esté sedimentando, depende básicamente de eso, de la temperatura, de la viscosidad, y puedo determinar una velocidad teórica de sedimentación. O bien, si soy un poco más experimentado, puedo hacer un ensayo de sedimentación de las arenas, y puedo, por promedio y cuestiones estadísticas, determinar cuál es la velocidad promedio que yo podría utilizar. O bien, si la hago mucho más simplificado y mucho más sencillo, lo que puedo hacer es utilizar unas tablas que me da la guía de Lenosa, de poder determinar, ¿sí?, qué tipo o qué velocidades básicamente puedo utilizar para las arenas cuando están sedimentando en agua potable. ¿Estamos? Esas expresiones nosotros las podemos encontrar en la teoría que yo les dejé, ¿sí?, que son las fundamentaciones de las guías de Lenosa, ¿sí?, en donde, por ejemplo, ustedes pueden encontrar esta tabla que les estoy mostrando, en donde tengo velocidad de sedimentación de las partículas y que dependen básicamente del diámetro de esas partículas. Acuérdense que esta sedimentación son básicamente en agua, son velocidades teóricas de sedimentación. ¿Estamos? Quiere decir que si yo tengo una arena que en promedio tiene un diámetro específico de 0,15, lo primero que tengo que buscar es qué temperatura tenemos en el de diseño, digamos. Y siempre vamos a utilizar la temperatura del mes más frío, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esas temperaturas que son más chicas, digamos, la viscosidad es mucho mayor, por lo tanto las velocidades de sedimentación son más chicas. Entonces, por ejemplo, que tengamos o adoptemos un diámetro de una partícula de 0,15, ¿sí?, con una temperatura de 15, tenemos esta velocidad de sedimentación de esa partícula. ¿Me explico? Entonces ya directamente las velocidades de sedimentación de las partículas cuando son en agua y son arena de 2,65 de densidad, ¿sí?, kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetro cúbico, básicamente puedo adoptar velocidades promedios como las que me recomienda la guía de Lenosa. Y si no, también puedo utilizar velocidades teóricas que me da la bibliografía de Acevedo Neto, y para ustedes siempre tomen este promedio para que nos acordemos de que para un diámetro de partícula de 0,1 milímetro voy a tener velocidades del orden de 1 centímetro por segundo. ¿Sí? Ese valor lo vamos a tomar como promedio para la cátedra. Es decir, que si yo quiero sedimentar partículas de 0,1 milímetro de diámetro específico, y que es arena de 2,5 o 2,65 de densidad, y que esté sedimentando en agua, entonces la velocidad de sedimentación de esa partícula discreta está en el orden del 1 centímetro por segundo. ¿Estamos?
Quiere decir, por lo tanto, que si yo miro de vuelta en esta expresión matemática, el caudal ya lo tengo definido, que es este. Y la velocidad de sedimentación también la tengo definida. Como le vuelvo a repetir, o la calculo teóricamente, o la saco por una columna de sedimentación, o hago más fácil, si no tengo referencia, tomo un valor promedio de lo que es la recomendación de la guía de Lenosa y adopto esa velocidad de sedimentación. Y la única incógnita que ustedes van a tener, básicamente va a ser el área. Y de ahí despejan el área de ese desarenador. ¿Me entienden? Por lo tanto, ustedes de esa manera van a conocer cuál es el valor de esta área, de este área. ¿Sí? Ese valor de A, ustedes por lo tanto lo van a conocer. Para poder sacar la longitud, primero van a tener que adoptar un valor del ancho. ¿Sí? Este valor de ancho, que es este que está acá, que es el ancho B, se adopta con valores mayores a 0,60 metros, es decir, mayores a 60 centímetros, siempre. Pueden adoptar valores de 0,80, pueden adoptar valores de 1 metro, y de ahí, por una simple relación matemática, pueden determinar cuál es la longitud teórica de sedimentación, es decir, este valor L. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna duda? De esa manera muy sencilla yo puedo calcular cuál es el ancho y el largo de mi unidad, hasta ahora. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bárbaro. Sí, ingeniero. Bárbaro. Ahora, ¿cómo hago para calcular h, que es la altura útil? O sea que está acá. ¿Cómo determino h? Con la misma expresión, utilizando la ecuación de continuidad, nosotros sabemos que el caudal de ingreso va a ser la velocidad, ¿sí?, horizontal multiplicada por el área. ¿Sí? Y va a ser un área transversal. ¿Cuál es el área transversal, chicos? El área transversal es esta que yo le voy a dibujar. De acá para acá. Eso es el área transversal. ¿Sí? Y van a tener que determinar ustedes una velocidad horizontal. ¿Sí? En esta expresión, lo que ustedes conocen es caudal y de lo otro todavía no. Pero veamos qué podemos hacer con la velocidad horizontal. La velocidad horizontal, la guía de Lenosa nos dicen que tiene que ser la mitad de la velocidad de aproximación que tenemos en la partícula. Es decir, esa velocidad mínima con la que podría arrastrarse esa partícula. Para eso, las guías de Lenosa nos dan una expresión, que la tienen que haber visto en teoría, por ejemplo, la que está acá. ¿Sí? Esa expresión matemática me dice que esa velocidad, ¿sí?, de arrastre mínima depende directamente de lo que es el diámetro. ¿Sí? Para una partícula, en este caso, de 2,65 de densidad. ¿Sí, no? Si no, la expresión generalizada es la que está un poquito más arriba, que es esta, que está acá. ¿Sí? Pueden calcular cuál es la velocidad de aproximación y de ahí determinar la velocidad mínima que ustedes podrían tener. Si no, de acuerdo al tipo de arena que ustedes tengan, para poder simplificar, pueden adoptar estos criterios que las mismas guías de arena nos dicen, de estos valores promedio. Para arenas finas menores a 0,1 centímetro, 8 centímetros por segundo,
o para arenas que son más gruesas, de 10,8 centímetros por segundo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la velocidad, quiere decir que la velocidad horizontal, ustedes la pueden conocer. Sencillamente. Entonces, si volvemos a la expresión anterior, donde teníamos que el caudal era igual a la velocidad horizontal multiplicada por el área transversal, en esta expresión ya vamos conociendo el caudal y la velocidad horizontal la puedo determinar fácilmente si conozco el diámetro específico de la partícula. Por lo tanto, lo único que me resta de ahí es poder despejar el área transversal. Si yo despejo el área transversal, yo recuerdo que ya había fijado el valor de B. ¿Se acuerdan que tenía que ser mayor que 60 centímetros? Por lo tanto, automáticamente puedo despejar el valor de la altura útil de ese desarenador. De esa manera, chicos, tengo altura útil, largo teórico y ancho teórico de mi desarenador. ¿Me siguieron hasta ahí, chicos? Es medio tedioso el tema. Profe, dijo que la velocidad horizontal era la mitad de cuál De la de... velocidad de arrastre. Ah, bien, gracias. Sí, que es la expresión que vimos anteriormente. ¿Sí? Entonces, el caudal lo pueden determinar, la velocidad horizontal también la pueden aproximar y la pueden determinar. Despejan simplemente el área transversal. De ahí la altura útil. ¿Sí? Bien. ¿Qué otras consideraciones hace la guía de Lenosa? Dice, la longitud teórica que usted calculó tiene que estar mayorada entre un 25 a un 50% más. Es decir, que tenemos que darle un coeficiente de mayoración de 1,25 a 1,50. Y ellos recomiendan que sea el máximo valor, es decir, 1,50. ¿Por qué ese coeficiente de mayoración o ese coeficiente de seguridad que le llamamos nosotros los ingenieros? Porque sencillamente, si ustedes recuerdan, en nuestro desarenador, que vemos acá, esta zona de sedimentación que empezaba desde acá y empezaba desde acá, es muy susceptible que sea afectada por lo que se denominan interferencias. Porque fíjense que el agua, hasta que logra estabilizarse, se ve afectada en una gran porción, ¿sí? Por lo general, en un 25 a un 50% de interferencias en la zona de ingreso. Por esa sencilla razón, la longitud teórica la vamos a mayorar entre un 25 a un 50% más. ¿Me entienden? Otra consideración que hace la guía de Lenosa es que también tenemos que cumplir medianamente una relación de largo y de profundidad útil, que el largo total real ya mayorado sobre la altura útil esté en el orden de 10 y 20. Y créanme que por lo general esta relación es la que manda. Así que podríamos quizás hasta empezar por ahí en el diseño. Entonces esa relación hay que cumplirla. Adopto los valores, ¿sí?, de manera tal de que pueda satisfacer esa relación. Acuérdense que la altura útil de mi diseño viene desde acá. No sé por qué me sale tan grande esto. Ahí está. Desde aquí hasta la cresta del vertedero. Esa, chicos, es la altura útil. La altura útil no es esta, no es H1. La altura útil es esta que está en rojo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno.
De esa manera, por lo tanto, hemos diseñado la zona de sedimentación. ¿Cómo diseño la zona de salida? Fíjense que ustedes en la zona de salida de un desarenador va a tener esto que está acá, que básicamente es un vertedero de pared delgada por lo general, ¿sí? Que es este que está acá. ¿Sí? Entonces, las partículas, acuérdense que siempre sedimentan por lo general de forma más preponderante en el tercio inicial. Pero también hay partículas que todavía se encuentran en esta zona. Si en la cresta del vertedero se han producido, acá en esta cresta del vertedero, se producen por encima de esa cresta del vertedero velocidades superiores a 1 metro por segundo, voy a generar un efecto de llamada de esas partículas, ¿sí? Voy a generar que las velocidades aumenten y estas partículas van a terminar siendo succionadas y van a llegar a la zona de mi planta potabilizadora. Es decir, que mi desarenador va a perder eficiencia. Para evitar eso, entonces, nuestro vertedero o la altura del pelo de agua por encima de la cresta del vertedero tiene que diseñarse con velocidades inferiores a 1 metro por segundo para evitar el efecto de llamada de esas partículas que estaban sedimentando en el tercio último del desarenador, de manera tal de que no sean succionadas. ¿Me explico? Entonces ese vertedero lo vamos a dimensionar, ¿sí? Con la fórmula de Francis de vertedero. El que no se acuerda, no se preocupe, que están en las guías de ENOSA también. Y yo creo que se las dejo acá, o no. A ver, ya les digo. Para la zona de vertedero, ¿sí? Que es esta. Ustedes pueden calcular, por ejemplo, la altura sobre la cresta del vertedero con esta expresión. Fíjense que en esta expresión el caudal, lo conocen, que es lo que pasa, B es el ancho total del vertedero, que les dije yo que ustedes tenían que adoptar de ser mayores a 0,60, y con eso van a calcular lo que es la altura del pelo de agua, es decir, esa altura sobre el vertedero, tirante sobre el vertedero, y de ahí van a calcular la altura, ¿sí? Por ecuación de continuidad pueden calcular cuál es la velocidad. Dicen caudal es igual a velocidad por área, y donde el área interviene la tirante del vertedero. Directamente de ahí despejan y pueden calcular la velocidad que está pasando por encima de ese vertedero y determinar si es que es mayor o menor que 1 metro por segundo. Si es menor que 1 metro por segundo, quiere decir que lo que han adoptado ustedes como ancho de vertedero es el correcto. Si es que ese valor es mayor que 1 metro por segundo, quiere decir que el ancho de vertedero que ustedes han adoptado no es el correcto y tienen que hacerlo más ancho de manera tal de disminuir la velocidad de pasaje por encima de la cresta del vertedero. Dicho de paso, es disminuir el tirante de agua sobre la cresta del vertedero de manera tal de que cumplamos con ese requerimiento que nos da la guía de ENOSA. ¿Estamos? Entonces de esa manera muy sencilla yo puedo verificar que todo el predimensionado que hice al adoptar anchos es el correcto o no. Es un ensayo de prueba y error, digamos, ¿no? Entonces de esa manera puedo dimensionar la cresta del vertedero a la salida de mi desarenador. Teóricamente, para englobar, chicos, debo cumplir que la velocidad a la salida de mi cresta de vertedero sea menor que 1 metro por segundo. Nada más. ¿Estamos? En la zona de la zona de salida, vamos a tener una zona de tolva de barros, ¿sí? Ya le digo que está acá. La zona de la tolva de barros, que es esta zona, básicamente, que acá en vista en planta viene a ser esta zona,
¿sí? Las vamos a dimensionar sencillamente con una pendiente en contracorriente de unos 10 grados, de unos 5 a 10 grados en esta dirección, ¿sí? Con una tolva de barros que por lo general sea 30 centímetros mayor que el diámetro de la salida de ese conducto de limpieza, ¿sí? De ese conducto de limpieza que yo voy a dimensionar, debo darle una tolva de barro por lo menos 30 centímetros, ¿sí? A la redonda, digamos, para que podamos tener una limpieza correcta de esa zona de tolva de barro, ¿sí? Ahora, ¿cómo dimensiono ese conducto de salida? Ese conducto de salida lo tengo que hacer por ejemplo, Torricelli, que nos decía, o que nos daba una expresión, que también para los que no se acuerdan está en la misma guía de Lenosa, para que investiguen, en esa misma bibliografía que yo le estoy dando, en donde nos dice qué conducto debería tener para poder desagotar toda esa masa líquida en un determinado tiempo, ¿sí? Es decir, necesito saber qué diámetro debo tener para poder desagotar todo ese volumen de agua que tengo en un desarenador en una X cantidad de tiempo. Por ejemplo, en 30 minutos, en 45 minutos, debería poder desagotar todo ese volumen de ese desarenador. Cuanto más chico, lógicamente, más rápido tengo que desagotar. ¿Me entienden? Entonces, de esa manera yo voy a poder determinar cuál es el diámetro necesario para desagotar todo nuestro desarenador, un solo desarenador, en 30 minutos. Y ahí determino el diámetro del conducto de salida de la tolva de barro. A ese diámetro que calcule para la tolva de barros, le voy a adicionar unos 30 centímetros para limpieza y nada más. Así de manera muy sencilla, chicos, podemos dimensionar nuestro desarenador. ¿Y cuánto dijo que era la pendiente, profe? 10%. Profe, ¿qué son esas dos diagonales que están ahí? No sé si ya explicó. Las diagonales, la primera, ahí te las marco. La primera, esta es la pendiente de la tolva que tiene que tener. ¿Sí? Hola, hola. Sí, no, me digo las otras, que hay como un hueco ahí abajo, en esa que marcó recién. Por ejemplo, viendo acá, no sé cómo tu nombre, te veo. Ya te digo, mira. Lo que estás viendo acá es un conducto. Ese es el conducto de salida que ustedes tienen que dimensionar. Lo que yo les decía, que ese diámetro tiene que permitir evacuar toda la masa líquida del desarenador en 30 minutos, ¿sí? A eso yo le agregué una diagonal más, es que al diámetro, entre el espesor de esta tubería y la tolva, es decir, esa separación que se ve ahí, tiene que ser por lo menos 30 centímetros. Independientemente de lo que se ve en el dibujo. Fíjate que dice que una tabla de barro tiene que tener 30 centímetros, en la guía de Lenoso no da, digamos. Tenés que tener por lo menos una tolva de 30 centímetros más el diámetro de la tubería, un centímetro más, mínimamente. Eso es lo que voy a Bien, explicar. gracias. ¿Estamos? Bien. Bueno, así de manera sencilla, chicos, un poco le transmití lo que es la metodología de cálculo. De igual manera tiene un ejemplito ahí en las guías de Lenosa, bien desarrollado, para poder verificar. Y bueno, hay que hacer el trabajo práctico, ¿sí? Que ahí les pegué en Profe, el grupo, sí. hay en algunos desarenadores donde se colocan como unas tablas transversalmente, como para hacer más largo el recorrido y que pueda sedimentar. ¿En estas también se puede hacer eso? Claro, cuando es como si fueran unas chicanas, que voy a decir que van en zigzag, ¿no? Claro, sí, así, así. Claro, sí.
En realidad eso más, nosotros en ingeniería sanitaria las utilizamos más para cuando tengamos floculadores. Para desarenadores no es muy conveniente hacer esas chicanas, si se las hace, no digo que no, pero su problema es después la limpieza, ¿me entienden? Entonces yo estimo que lo que vos viste, no sé dónde viste, es más un floculador que otra cosa. Ajá. ¿Ah? Bueno, Para gracias. desarenadores es conveniente que sean la zona de sedimentación lo más hidrodinámico posible, de manera que al que ingrese el agua, las partículas vayan sedimentando y cuando yo haga la limpieza salgan de una sola vez y no que tengan un recorrido en zigzag que después me pueda producir algún inconveniente en la limpieza de abajo, digamos. Si no, yo voy a tener que meterme en la chicana y hacer una limpieza manual con la gente, lo cual es más complicado. Ojo que fíjense ustedes que yo que en la misma teoría, acá que yo le estoy pasando, fíjense que ahí hay una especie de sedimentador, desarenador, en donde el operario está limpiando en la parte inferior todos los sedimentos que quedan en asentados, digamos. Imagínense que eso lo vamos poniendo en chicana, creo yo, a mí me voy a entender, de que eso no va a producir mayor inconveniente para que el tipo pueda hacer una limpieza correcta, ¿me entienden? Entonces nuestros desarenadores quizás siempre es conveniente de que sean lo más recto posible o bien con un solo zigzag de manera tal de que cuando hagamos la limpieza con el mismo accionar hidrodinámico del agua cuando se desagota arrastre la mayor cantidad de partículas y directamente pueda sacarlos del fondo, ¿me entienden? El profe está claro. Bueno, a ver. Lo que les envié también, ese TP, el 3 de desarenadores, ¿sí? Explique brevemente el marco teórico del principio de funcionamiento de un desarenador, en donde dice que la velocidad de sedimentación de una partícula depende del área superficial de la unidad y del caudal de diseño. Es lo que vimos hace rato en esa presentación que dice criterio. Después dice qué tipo de partículas retiene esta unidad, que definamos qué tipo de unidades son, también está en toda la bibliografía que les envié. Después dice cómo determinaría la velocidad de sedimentación teórica de las partículas, que normalmente se diseña un desarenador. Ahí sí van a tener que leer un poquito más, ¿sí? Yo sucintamente les expliqué de que hay velocidades teóricas de sedimentación que las podemos determinar mediante expresiones dependiendo del tipo de diámetro de partícula. Entonces tenemos la ecuación de Newton, la ecuación de Allen, la ecuación de Stokes. Esas están en la teoría, muy sencillas, las tienen que leer, entenderlas, y ahí estaría resuelto ese tema. Después dice, en el práctico número 2, en la localidad asignada, dice, para un determinado radio servido de la población, se prevé creo que habíamos tenido Rosario de Lerma, hagamos Rosario de Lerma todos, un sistema de pretratamiento por una planta potabilizadora para el 100% de la localidad, el diámetro de la partícula es 0,20 milímetros, la temperatura 20 grados centígrados, entonces necesitamos estimar el caudal de diseño, que ya ustedes saben calcular, hay que dimensionar el desarenador, realizar los planos de la unidad en AutoCAD, ¿sí? Y después dice ubicar en una foto satelital tipo Google el emplazamiento de la futura planta potabilizadora y también del desarenador. Entonces vamos a suponer que nosotros que en Rosario de Lerma tenemos que abastecer a Rosario de Lerma. Entonces vamos ustedes con una foto satelital tipo Google Earth, me van a ubicar a su criterio dónde sería un posible punto de emplazamiento de una planta potabilizadora y dónde podrían tener también una planta, un sistema de desarenado. El sistema de captación que esté sobre el río Corralito, en algún punto que ustedes elijan. Por lo tanto, al elegir ustedes, van a ubicar puntos diferentes y ahí me voy a dar cuenta si se copian o no.
tratemos que no sean copias, entonces ubiquen cada uno a su criterio un punto de ubicación en una foto satelital, hagan un hatch directamente, dígame qué cota de terreno tiene en esa zona, tanto del desarenador y como la de la planta potabilizadora. Esa es la idea. ¿Me siguen? Hola, hola. Sí, Sí, profe. ingeniero. Sí, entendió. Buenísimo. Bueno, eso sería todo. Si no tienen alguna duda, nos vemos de vuelta el viernes. Habíamos quedado a las 8 de la noche, creo, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, bueno. Tienen todo el material ya subido, así que nos vemos el viernes, chicos. Cualquier cosa, nos ponemos en contacto a esa hora. Bien, profe. Les mando Bien, un gracias. abrazo.